Dios le esté bendiciendo en esta mañana. Qué linda manera de terminar el año, juntos en la casa del Señor, juntos adorando a nuestro buen Dios. Y en esto de qué lindo terminar de esta manera, también implica poder estar atentos siempre a la voz de nuestro Señor, a lo que Él nos quiere guiar, a lo que Él nos quiere comunicar, a lo que Él nos quiere marcar el camino, la dirección. Y yo quisiera en esta mañana, en la palabra, poder, junto con ustedes, reflexionar sobre distintos textos para que estemos atentos a los tiempos que vivimos. Siempre tenemos que estar atentos a los tiempos que vivimos, ¿sí? En los evangelios, en la palabra de Dios, vemos permanentemente cómo hay que estar atento, ¿no? La parábola de las viudas, ¿sí? Por ejemplo, habla, perdón, de las viudas no, de las que esperaban al novio, digamos, ¿no? Estaban atentas allí que no se le gastara el aceite. Y siempre hay que estar vigilante. De alguna manera el Señor nos marca que el tema de la atención a su voz, a su guía, al mover de su Espíritu Santo, es algo que tenemos que hacer en forma permanente. Y cuando uno termina el año, tiende a ser como una especie de balance. Esta es nuestra naturaleza humana. En el Dios eterno que tenemos no hace un balance porque Él ya tiene hecho el balance final, ¿sí? Que es la venida de Jesucristo. Lo que está haciendo en este tiempo el Señor es tener paciencia para que todos volvamos a Él, como también dice su palabra. Por eso me parece que es importante que podamos juntos reflexionar sobre estar atentos a los tiempos que vivimos. Y fíjense lo que dice allí en Mateo 16, del 1 al 4, cuando los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba, dice, pidieron que mostrara una señal del cielo. Él le contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes también disciernen el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Los dejó peor que antes, ¿sí? Ellos pedieron la señal y creo que quedaron todos mareados. ¿Cuál era la señal de Jonás? ¿Sí? ¿Qué significaba la señal de Jonás? Discernir los tiempos, las señales de los tiempos. Discernir los tiempos que vivimos, ¿sí? Todavía hay esta buena sapiencia, esta buena costumbre en la gente que está vinculado más al campo, ¿no? Pueden ver el cielo y más o menos saber cómo se viene el día posterior, si va a haber sol, si va a haber lluvia, si va a haber granizo. Bueno, todavía por los animales se dan cuenta hasta más rápido que nosotros, ¿sí? Las hormigas, por ejemplo, cuando va a haber lluvia ya empiezan un recorrido especial para prepararse para ese momento. Y nosotros a veces no entendemos ni siquiera los tiempos ambientales, menos los tiempos sociales, menos los tiempos políticos, y ni qué hablar de los tiempos espirituales. Porque el discernimiento que el Señor nos está hablando aquí son de los tiempos espirituales, que está sobre los tiempos del ambiente, los tiempos políticos y los tiempos sociales. Es otra mirada, son otros ojos, es otra voz la que hay que escuchar, la del Espíritu, la de la palabra. Allí hay una revelación para los tiempos que vivimos. Allí hay una palabra para nuestra vida, para la vida de la iglesia, para la vida de la humanidad, diferente a muchas voces que podemos escuchar en todo momento. Nuestra salvación no está puesta por fuera de Dios. Nuestra salvación está puesta en Dios.
Nuestra salida no está por fuera del camino de Jesús. Nuestra salvación está puesta en el camino en Jesús y hacia Jesús. Por eso, poder discernir los tiempos nos ayuda a saber cómo movernos en el Señor. La fragilidad de nuestras relaciones sociales, políticas, no vamos a ahondar en eso porque todos recibimos más noticias de lo que necesitamos muchas veces. Nuestra fragilidad o nuestras situaciones endebles de las instituciones distintas que tenemos en nuestra humanidad, en nuestro país, ¿para qué expandirnos en eso? Muchas veces hasta seguramente te pasa algo parecido a mí, que uno pareciera que vivimos como una tensa calma. En cualquier momento parece que todo explota, ¿sí? Es esa tensa calma, ¿sí? Discernir los tiempos de Dios, los tiempos espirituales, en medio de los tiempos sociales, en medio de los tiempos políticos, en medio de los tiempos de esta humanidad. Es otros ojos, es otro oído, es otro corazón para poder discernir estos tiempos. Y el Señor, en medio de estos tiempos, vuelve quizás a recordarnos algo que Él dijo en las bienaventuranzas. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y en este tiempo, especialmente, tenemos, no es un mandato, pero tenemos esta bienaventuranza que el Señor inspira a través de su palabra. Ser hijos de Dios tenemos este llamado indelegable de ser pacificadores, procurar la paz, ser facilitadores de la paz, ayudar que la paz sea posible. La paz en las esferas relacionales, la paz con Dios es parte del trabajo de reconciliación, la paz con Dios. Tener paz uno mismo, la paz unos con otros, la paz en nuestra dimensión familiar, en nuestras dimensiones comunitarias, congregacionales, también la paz en la dimensión social. Necesariamente necesitamos no solamente expresarla, sino también trabajar en función de esa paz. Y el orden de esa paz comienza con Dios. Paz para con Dios. Somos ministros de reconciliación, dice la palabra. Paz para con Dios. Para que luego pueda fluir en sus distintas dimensiones y relaciones la paz que viene de Dios. Pero es muy interesante lo que los profetas dicen acerca de la paz, especialmente Jeremías y Ezequiel, que también vivían en tiempos convulsionados en lo social, en lo religioso, en lo político. Y allí el Señor, fíjense lo que dice en Ezequiel 13, del 10 al 16. Es un poquito, son varios versículos, pero es necesario poder acercarnos lo que dice Ezequiel 13, del 10 al 16. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo paz, pero no hay paz. Construyen el muro y lo cubren de cal. Di a los que lo cubren con cal que se van a caer, pues vendrá una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando el muro se haya caído, les preguntarán, ¿dónde está la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor y Dios.
En mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Echaré por los suelos el muro con su cobertura de cal. Su endeble cimiento quedarán al descubierto, y cuando caiga ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia contra el muro y sobre los que la cubrieron con cal, y a ustedes les diré que ya no queda muro ni los que lo recubrieron. Estos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén tenían visiones falsas. Les anunciaban visiones de paz cuando no había paz, afirma el Señor y Dios. Tremendo. Muchos hablan de paz, pero no es la que Dios decía en ese tiempo. Muchos recubren con maquillaje situaciones, cuando por detrás está todo podrido. Jesús tenía una frase también fuerte cuando hablaba de esto. Sepulcro blanqueado, le decía a los fariseos. Es decir, que por fuera parecía todo bello, pero por dentro estaba todo podrido. Aquí esto pasaba más o menos lo mismo. Era un muro que habían recubierto con cal, pero los cimientos eran muy endebles y entonces una gran tormenta los derribó. La paz es cosa seria. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Es tremenda esta afirmación. Está diciendo que los que trabajamos por la paz, los que trabajan por la paz, esta paz que viene de Dios, son parte del linaje de Dios. Jeremías, voy a leer solamente un versículo de Jeremías 6:14, que tiene una relación con Ezequiel. Curan por encima las heridas de mi pueblo y les desean paz y paz cuando en realidad no hay paz. Otro texto muy fuerte. Los profetas nunca se caracterizaron por ser personas que te dicen palabras bonitas. Normalmente eran contundentes porque venían con una palabra, ¿sí?, de parte de Dios, para que el pueblo se volviera de sus malos caminos, se apartara de sus malos caminos y se pudiera dirigir hacia Dios. Muchas veces la paz implica, ¿sí?, esta reconciliación con Dios implica esto de arrepentirme de por donde voy transitando para cambiar ese sendero de maldad, para incorporarme al camino de bondad de Cristo. Hace falta que se revele la justicia. Sin justicia, la paz no tiene espacio. La justicia es la que abre camino a la paz. Espiritualmente, ¿sí?, es la justicia de Dios por medio de la fe lo que nos da salvación. Somos justos porque Él nos declara justos, no por nosotros mismos. La justicia de Dios obra en nosotros, porque sin esa justicia de Dios pereceríamos. Sin esa justicia de Dios no tendríamos paz para con Él. Sin esa justicia de Dios no podríamos transitar y proclamar la paz unos con otros. Santiago 3:17 y 18 dice, en cambio, este texto seguramente ya lo trabajaron los que estuvieron en el grupo de oración de los jueves, porque trabajaron todo Santiago, ¿sí? Santiago 3:17 y 18 dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
proclamar y ser hacedores de la justicia de Dios es un camino de discernimiento en estos tiempos. Tenemos que discernir cuál es la paz de Dios. Por lo tanto, necesitamos de esa sabiduría que también el apóstol Pablo nos dice: pidan esa sabiduría que Dios dará en abundancia, para que de esta manera sí pueda acontecer la paz. Discernir para ser hombres y mujeres que puedan procurar la paz. Tenemos que estar atentos en estos tiempos para no dejarnos llevar por ningún viento de ninguna doctrina política o eclesial que quiera desviarnos del propósito de Dios, de construir la paz, que se construye desde la justicia y desde el discernimiento y sabiduría que viene de Dios. Para la cual quisiera ofrecerles tres cuestiones, tres cosas que tiene que haber en nuestro carácter en este tiempo para que podamos ser pacificadores. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, del 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Bueno, es una afirmación importante la que empieza diciendo el apóstol Pablo. También nos alegramos de enfrentar pruebas. Me gusta muchas veces en esta iglesia donde dicen amén, amén. En ese momento no sé si la iglesia dirían amén, amén, ¿no? Porque no sé cuántos se alegran realmente de enfrentar pruebas. Pero cuando uno sigue leyendo dice amén, amén. Y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Esta resistencia, la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y ahí sí uno empieza a decir, bueno, amén, amén. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Cuando vemos el recorrido de la prueba, de la resistencia, de la firmeza que viene en esa seguridad de la salvación, nos da más ganas de atravesarla en fe, en Jesús, a esa prueba. Y esa esperanza no acabará en desilusión. La leo en esta versión porque me parece que es como muy clara, es la Nueva Traducción Viviente. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esta firmeza de carácter que nos hace resistir y nos ayuda a desarrollar nuestra vida en Cristo, con la seguridad que en Cristo tenemos esa salvación, tiene como base este amor tierno de Dios sobre nosotros, que nos llena de una esperanza que no desilusiona, que no es como el texto de Ezequiel, ustedes dicen que hay paz cuando no hay paz. Es una esperanza que es cierta, porque es una esperanza que nace de Jesús. Permítanme leerles otro texto más que también habla de la firmeza. En 1 Corintios 10, 12, 13. Porque justamente acá habla de cuando uno está firme, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El primer concepto que quiero que podamos tener en nuestro corazón para caminar este año que está pronto a comenzar, el 2024, es la firmeza. En medio de discernir los tiempos
y ser pacificadores, necesitamos mantenernos en esa firmeza que viene del Señor. Solidez, estabilidad, seguridad. Y eso lo encontramos solamente en Dios. Que podamos ser firmes sobre la roca. Que podamos estar firmes sobre la roca, sabiendo que tenemos ese buen cimiento. Y ustedes quizás ya lo saben, pero la palabra latina enfermo, enfermedad, viene de sin firmeza, falta de firmeza. La salud que nos da el Señor, la salvación que nos da el Señor, es justamente para que tengamos firmeza para caminar en Él. Podemos estar firmes cuando tenemos esta seguridad de su amor en nuestra vida. Tenemos seguridad de esta salvación en nuestra vida. Tenemos seguridad porque el Espíritu Santo, dice Romanos 8, confirma esto a nuestra vida, de que en Él somos salvos. Por lo tanto, la firmeza es un elemento esencial para caminar en el Señor, discerniendo los tiempos y procurar la paz. Lo segundo, que está vinculado al texto que habíamos leído allí de Romanos, el texto de Romanos, es el tema de resistencia, resistir. Necesitamos resistir a los malos tiempos. Efesios 6, 13 y 14. Esto es para leerlo luego todo el texto de Efesios. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Y esto está para analizar toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Y el texto sigue enumerando a la armadura y haciendo una referencia a la armadura con el Señor. Fíjese cómo van conectando los textos, la firmeza con la resistencia. Para resistir tenemos que estar firmes. No hay manera de resistir si no estamos firmes. Lo primero que tenemos que hacer es poder estar firmes en el Señor. Lo estamos en la medida que estamos seguros, confiados en ese amor lleno de gracia de Dios en nuestra vida, que nos da salvación. Para poder resistir. Resistir no implica necesariamente atacar. Ni siquiera a veces significa avanzar. A veces se resiste estando en el lugar que hay que estar. La palabra que utiliza allí el texto original en griego hace referencia a poner en pie. Resistir está muy cercano al concepto de firmeza. Es poner en pie, ponerse en pie. No dejarse estar caído. Uno resiste en la medida que sigue estando de pie en el Señor. Y esto es necesario para los tiempos que vivimos. Y uno puede resistir si tiene esa armadura de Dios. Sin esa armadura de Dios no hay manera de resistir a los dardos del enemigo. Sin esa armadura de Dios no hay manera de resistir a los tiempos que vivimos. Sin la armadura de Dios no hay manera de resistir a los distintos conflictos y problemas que estamos permanentemente atravesados. Sin la armadura de Dios no podemos batallar, no podemos resistir. Por eso, en este tiempo
te animo que tu carácter esté firme, seguro en la salvación de Dios, pero que también esté resistente, poniéndose esa armadura de Dios. No vamos a la batalla espiritual desprovisto. Dios nos ha provisto de una armadura espiritual para poder resistir en todos los tiempos, en el día malo. Y esta certeza la tenemos en su palabra. Busquemos allí en Efesios 6, del 13 en adelante. Pueden leerlo del 10 en adelante, mejor todavía. Y allí encontraremos cómo poder resistir en los tiempos malos. Por último, firmeza, resistencia para discernir los tiempos y ser hombres y mujeres que procuren la paz, proyectándose en una esperanza cierta. El Señor nos ayuda con sabiduría justamente en esto. El Salmo 34, 14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Consejos muy prácticos. Apartarse del mal, hacer el bien, ¿sí? Encontrarse con la paz, buscar la paz y seguirla. Solo si construimos la paz de Dios, también trabajaremos para la justicia de Dios. Solo si seguimos la paz de Dios, podremos ser hombres y mujeres pacificadores. Y los tiempos que estamos viviendo necesitan de hombres y mujeres que procuren esta paz de Dios. Somos llamados a mostrar el reino de Dios en toda su magnitud. Somos testimonio de la vida plena de Jesús. Por eso los invito a que podamos caminar mostrando esa paz que viene de Dios. Por último, nuevamente el Señor nos dice: estén atentos. Estemos atentos. Solo Él trae plena justicia. Solo Él trae paz perdurable. Estemos atentos para poder proclamar esto y no dejarnos confundir en los tiempos que vivimos. Para que esta paz y esta justicia nos encuentre firme, resistente y proclamando esta esperanza real que no ilusiona, que es la de Jesús. No perdamos de vista como iglesia lo más importante que tenemos para dar, que es la justicia, la paz, la salvación en Cristo Jesús. Desde allí construyamos y seamos testigos firmes del reino de Dios. Porque a eso estamos llamados, a ser parte de su obra, por invitación misma de Dios. Él quiere ser los colaboradores de su obra. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga nuestra vida y nos haga cerrar este año con gratitud y con esperanza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta hora, por tu amor en medio nuestro, por tu presencia. Queremos darte gracias porque hasta acá vos nos has acompañado y sabemos, Señor, que tu mano de poder no se ha cortado, sino que sigue extendida para ayudarnos, acompañarnos, guiarnos. Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, poder discernir la voz de tu Espíritu, poder interpretar adecuadamente tu palabra en la unción de tu Espíritu y
en la armonía de la comunidad, para afirmar nuestros pasos en ti, para que podamos ser comunidades de paz, que muestren tu justicia, que hablen y proclamen tu salvación en Cristo Jesús. No hay otro lugar, no hay otro camino. Esto nos da mayor sensibilidad, Señor, para escuchar y acompañar a aquellas personas que están padeciendo. Esto nos da más sensibilidad para poder levantar también voces proféticas en tu nombre. Pero queremos hacerlo conforme al mover de tu Espíritu. No a nuestras inquietudes, sino a tu palabra. Oh Santo Dios, te ruego también especialmente que vos estés ministrándonos de una manera particular en esta mañana, atendiendo a nuestras necesidades también, Señor, haciendo valer tu justicia en medio de nuestras pruebas y dificultades, para que podamos mantenernos y resistir y tener un carácter firme en ti, Señor. Por aquellas situaciones de enfermedad que hemos estado orando y que estamos permanentemente orando, Señor, allí pon tu mano de piedad, de misericordia, de sanidad. Oramos también, Padre amado, por esas situaciones de trabajo que están a veces trabadas, las situaciones económicas que tenemos que vivir en cada hogar, Señor. Que vos suplas cada necesidad. Que no haya angustia en nuestro corazón, sino que haya paz que viene del cielo, sabiendo que vos no nos vas a hacer faltar nada, porque tu palabra es promesa para nosotros y es real para nuestra vida. Que como iglesia aquí, Señor, podamos estar atentos, velando en oración, cubriéndonos unos a otros y acercando a otras personas a través del testimonio de Jesús a tus pies, Señor. Danos, Señor, sensibilidad para escucharte a vos y sensibilidad para acompañar a la gente. Danos de tu amor. Necesitamos de tu amor tierno, pero también necesitamos de tu justicia y de tu paz. En esta certeza, Señor, nos sentimos ministrados por tu Espíritu. En esta certeza, Señor, sabemos que vos estás hablando a cada una de nuestras necesidades, que vos no nos soltás la mano, sino muy por el contrario, nos abrazás, nos sostenés, nos levantás, nos ayudás a resistir y volvés a llenar nuestro corazón de una esperanza cierta. En Jesús oramos por todo esto. Amén. Amén, Señor.